El reloj de oro, del escritor brasileño Joaquín María Machado de Assis, cuento publicado en 1873. El reloj de oro. Ahora contaré la historia del reloj de oro. Era un gran cronómetro perfectamente nuevo que pendía de una elegante cadena. Luis Negreiros tenía toda la razón para quedarse boquiabierto cuando vio el reloj en la casa, un reloj que no era suyo ni podía ser de su mujer. ¿Sería ilusión de sus ojos? No lo era. Allí estaba el reloj sobre la mesa de la alcoba, mirándolo tal vez tan espantado como él del lugar y la situación. Clarina no estaba en la alcoba cuando Luis Negreiros entró en ella. Se había quedado en la sala hojeando una novela sin corresponder mucho ni poco al beso con que el marido la saludó en el momento de su entrada. Era una linda muchacha esta Clarina, si bien un tanto pálida o quizás por ello mismo. Era pequeña y delgada, de lejos parecía una niña, de cerca quien le mirase los ojos vería bien que era una mujer como pocas. Estaba blandamente reclinada en el sofá, con el libro abierto y los ojos en el libro. Los ojos apenas, porque su pensamiento no sé con certeza si estaba en el libro o en alguna otra parte. En todo caso parecía ajena al marido y al reloj. Luis Negreiros se apoderó del reloj con una expresión que no me atrevo a describir. Ni el reloj ni la cadena eran suyos, tampoco de alguno de sus conocidos. Se trataba de una charada. Luis Negreiros gustaba de las charadas y tenía fama de descifrarlas hábilmente, pero gustaba de charadas en las revistas y en los periódicos. Charadas palpables o cronométricas y sobre todo sin clave final no eran del aprecio de Luis Negreiros. Por este motivo y otros que son obvios, comprenderá el lector que el esposo de Clarina se dejara caer en una silla, se mesara con rabia los cabellos, golpeara el suelo con el pie y arrojara sobre la mesa el reloj y la cadena. Terminada esa primera manifestación de furor, Luis Negreiros tomó de nuevo los fatales objetos y de nuevo los examinó. Quedó en las mismas. Cruzó los brazos durante algún tiempo y reflexionó sobre el caso. Interrogó todos sus recuerdos y concluyó al fin que, sin una explicación de Clarina, cualquier actitud sería errada y precipitada. Fue a hablar con ella. Clarina acababa en ese momento de leer una página y pasaba la hoja con el aire indiferente y tranquilo de quien no se ocupa de descifrar charadas de cronómetros. Luis Negreiros la encaró y sus ojos parecían dos relucientes puñales. ¿Qué tienes?, preguntó la muchacha con esa voz dulce y suave que todo el mundo admiraba en ella. Luis Negreiros no respondió a la pregunta de su mujer. La miró durante un rato, después dio 2 vueltas por la sala pasándose la mano por los cabellos. Así que la joven le preguntó de nuevo, ¿qué tienes? Luis Negreiros se paró frente a ella. ¿Qué es esto?, dijo sacando del bolso el fatal reloj y poniéndoselo delante de los ojos. ¿Qué es esto?, repitió con voz de trueno. Clarina se mordió los labios y no respondió. Luis Negreiros permaneció algún tiempo con el reloj en la mano y los ojos en la mujer, la cual tenía los suyos en el libro. El silencio era profundo. Luis Negreiros fue el primero en romperlo, tirando estrepitosamente el reloj contra el suelo y diciendo enseguida a su esposa: «Vamos, ¿de quién es este reloj?». Clarina levantó lentamente los ojos hacia él, los bajó después y murmuró: «No sé». Luis Negreiros hizo un gesto de agresión, se contuvo. La mujer se levantó, tomó el reloj y lo puso sobre una mesa pequeña. No pudo controlarse Luis Negreiros, avanzó hacia ella y asegurándole con fuerza las muñecas le dijo: «¿No me responderás, demonio? ¿No me explicarás este enigma?».
Clarina hizo un gesto de dolor y Luis Negreiros de inmediato le soltó las muñecas ya enrojecidas. En otras circunstancias es probable que Luis Negreiros hubiese caído a sus pies pidiéndole perdón por haberla maltratado. En aquel momento ni le pasó por la mente, dejándola en medio de la sala, se puso a caminar de nuevo, siempre agitado, deteniéndose de vez en cuando, como si meditara algún suceso trágico. Clarina abandonó la sala. Poco después un esclavo vino a decir que la mesa estaba servida. ¿Dónde está la señora? No lo sé, señor. Luis Negreiros fue a buscarla. La encontró en la salita de costura, sentada en una silla baja, sollozando con la cabeza entre las manos. Al escuchar el ruido de la puerta que se cerraba, Clarina levantó la cabeza y Luis Negreiros pudo ver su rostro húmedo de lágrimas. Esta situación resultó peor que la de la sala. Clarina se estremeció y permaneció quieta en su sitio. La situación se tornaba cada vez más grave. Luis Negreiros paseaba más agitado a cada momento, girando los ojos en las órbitas, dando la impresión de que en cualquier instante se arrojaría sobre la infeliz esposa. Esta, con los codos en el regazo y la cabeza entre las manos, tenía los ojos clavados en la pared. Transcurrió cerca de un cuarto de hora. Luis Negreiros se disponía a interrogar de nuevo a su esposa, cuando oyó la voz de su suegro que subía la escalera gritando. Luis, viejo mandarín! Aquí viene tu padre, dijo Luis. Me las pagarás luego. Salió de la sala de costura y fue a recibir a su suegro, que ya estaba en la mitad de la sala, haciendo girar el paraguas con grave riesgo de los jarrones y el candelabro. ¿Estaban durmiendo? No, señor, estábamos conversando. ¿Conversando?, repitió Meireles, y agregó para sí mismo, discutiendo seguramente. Precisamente ahora vamos a comer, dijo Luis Negreiros. ¿Nos acompaña? No vine acá para cosa distinta, replicó Meireles. Ceno aquí hoy y mañana también. No me convidaste, pero es igual. ¿No lo convidé? Sí, ¿no cumples años mañana? Ah, es verdad. No había razón aparente para que, luego de decir estas palabras con un tono lúgubre, Luis Negreiros las repitiese, pero ahora con un tono descomunalmente alegre. Ah, es verdad. Meireles, que ya se dirigía a colgar el sombrero en un perchero del corredor, volvióse espantado hacia el yerno, en cuyo rostro leyó la más franca, súbita e inexplicable alegría. Está loco, murmuró Meireles. Vamos a comer, gritó el yerno, metiéndose por el interior de la casa, mientras que Meireles, siguiendo por el pasillo, iba a dar al comedor. Luis Negreiros fue en busca de su mujer a la sala de costura y la encontró de pie, arreglándose los cabellos frente a un espejo. Gracias, dijo. La joven lo miró asombrada. Gracias, repitió Luis Negreiros, gracias y perdóname. Y diciendo esto trató de abrazarla, pero la joven, con un gesto digno, rechazó el intento del marido y se dirigió al comedor. Tienes razón, murmuró Luis Negreiros. Poco después estaban los tres sentados a la mesa y fue servida la sopa, que a Meireles le supo, como era natural, a hielo. Ya iba a hacer un discurso respecto a la desidia de los criados, cuando Luis Negreiros confesó que todo era culpa suya, porque la cena estaba hacía tiempo en la mesa. La declaración solo consiguió mudar el asunto del discurso, que versó ahora sobre esa cosa terrible que es una cena recalentada, que nunca vale nada. Meireles era un hombre alegre, travieso, acaso demasiado frívolo para su edad, pero con todo interesante. Luis Negreiros le tenía mucho afecto y veía correspondido ese cariño de pariente y de amigo, tanto más sincero si se piensa que Meireles solo accedió tarde y de mala gana al matrimonio de su hija. Duró el noviazgo cerca de 4 años, de los cuales el padre de Clarina invirtió más de 2 en meditar y resolver el asunto del casamiento.
Al final dio su aprobación, y esto, decía él, más por las lágrimas de la hija que por los atributos del yerno. La causa de tan larga vacilación eran los hábitos poco austeros de Luis Negreiros, no los que mostró durante el noviazgo, sino los que había tenido antes y que bien podría volver a tener después. Meireles confesaba ingenuamente que había sido marido poco ejemplar y juzgaba que por eso mismo debía dar a la hija mejor esposo de lo que él fuera. Luis Negreiros desmintió las aprensiones del suegro. El león impetuoso de antes se transformó en tranquilo cordero. Una amistad franca nació entre suegro y yerno, y Clarina se convirtió en una de las más envidiadas jóvenes de la ciudad. Y era mayor el mérito de Luis Negreiros si se piensa que no le faltaban tentaciones. El diablo se metía a veces en la piel de algún amigo e iba a convidarlo a recordar buenos tiempos. Pero Luis Negreiros respondía que se había retirado a buen puerto y no quería arriesgarse otra vez a las tormentas del alto mar. Clarina amaba tiernamente al marido y era la más dócil y afable criatura que por entonces respiraba el aire fluminense. Nunca había existido disgusto entre ellos. La limpidez del cielo conyugal era siempre la misma y parecía mostrarse duradera. ¿Qué mal destino sopló allí la primera nube? Durante la cena Clarina no pronunció palabra o dijo pocas, y aún así las más breves y frías. Están de riña, no hay duda, pensó Meireles al ver la pertinaz mudez de su hija. Y la ofendida es solo ella porque él parece estar muy alegre. Luis Negreiros, en efecto, se deshacía en agrados, mimos y cortesías con su mujer que ni siquiera lo miraba de frente. El marido se exasperaba ya con la presencia del suegro, ansioso de estar a solas con la esposa para la reconciliación final. Clarina no parecía compartir ese deseo. Comió poco y 2 o 3 veces se le escapó del pecho un suspiro. Ya puede verse que la cena, a pesar de los esfuerzos, no era como la de los otros días. Meireles sobre todo se sentía molesto, aunque de ningún modo recelaba un problema mayor. Su opinión era que sin riñas no se aprecia la felicidad, como no se aprecia el buen tiempo sin tempestades. Con todo, las tristezas de la hija siempre conseguían quitarle la tranquilidad. A la hora del café, Meireles propuso que se fueran los 3 al teatro. Luis Negreiros aceptó la idea con entusiasmo. Clarina rehusó secamente. No te entiendo hoy, Clarina, dijo el padre con impaciencia. Tu marido está alegre y tú pareces abatida y preocupada. ¿Qué tienes? Clarina no respondió. Luis Negreiros, sin saber qué decir, se dedicó a hacer bolitas con las migas del pan. Meireles se encogió de hombros. Allá se entiendan ustedes. Si mañana, a pesar del día que es, continúan así, les prometo que no han de verme ni la sombra. Ah, no, tiene que venir, empezó a decir Luis Negreiros, pero fue interrumpido por su mujer, que rompió a llorar. La cena acabó así, triste y enfurruñada. Meireles pidió una explicación al yerno y este prometió que se lo contaría todo en mejor ocasión. Poco después salía el padre de Clarina insistiendo de nuevo en que, de hallarse al día siguiente en el mismo estado, jamás volvería a aquella casa, y que si existía algo peor que una cena fría o recalentada, era una cena mal digerida. Este axioma valía tanto como el de Boileau, pero nadie le prestó atención. Clarina se marchó a su cuarto. El marido, luego de despedir al suegro, fue en su búsqueda. La encontró sentada en la cama, con la cabeza sobre una almohada y sollozando. Luis Negreiros, arrodillándose ante ella, cogió entre las suyas una de sus manos. Clarina, dijo, perdóname todo, ya sé la explicación del reloj. Si tu padre no me hubiera hablado de venir mañana, no hubiera sido capaz de adivinar que el reloj era tu regalo de cumpleaños. No me atrevo a describir el soberbio gesto de indignación con que la joven se levantó al oír estas palabras del marido. Luis Negreiros la miró sin comprender nada.
La joven no dijo una sola sílaba, salió del cuarto y dejó al infeliz consorte más confuso que nunca. La joven estaba como antes sentada en la cama, pero no lloraba. Tenía los ojos fijos en el suelo. No intentó siquiera levantarlos cuando sintió entrar al marido. Hubo un momento de silencio. Luis Negreiros fue el primero en hablar. Clarina, dijo, este es un momento solemne. ¿Me responderás a lo que te pregunto desde esta tarde? La joven no respondió. Piénsalo bien, Clarina, continuó el marido. Puede estar en riesgo tu propia vida. La joven se encogió de hombros. Una nube cruzó por los ojos de Luis Negreiros. El infeliz marido lanzó las manos al cuello de la esposa y rugió. «Responde, demonio, o mueres». Clarina soltó un grito. «Espera», dijo. Luis Negreiros retrocedió. «Mátame», dijo ella, «pero lee esto primero. Cuando esta carta llegó a tu oficina ya tú te habías ido. Me lo dijo el mensajero que la trajo». Luis Negreiros recibió la carta, se acercó a la lamparilla y leyó estupefacto estas líneas. «Mi bebé, sé que mañana cumples años. Te envío este recuerdo, tu Ceferina». Así acabó la historia del reloj de oro. Fin. Joaquín María Machado de Assis nació en Río de Janeiro en 1839. Ampliamente considerado como el mayor nombre de la literatura brasileña, escribió en prácticamente todos los géneros literarios: poesía, novela, crónica, teatro, cuento, folletín, periódico y crítica literaria. Hijo de un pintor mulato y una lavandera portuguesa, Joaquín María Machado de Assis vivió una infancia pobre. De pequeño perdió a su madre y a su hermana, y desde joven sufrió epilepsia y tartamudez. Autodidacta, se educó en la biblioteca de Paula Brito, fue tipógrafo y más tarde corrector. En 1869 contrajo matrimonio con Carolina de Novaes, quien influyó positivamente en su carrera literaria. Desde 1870 trabajó como funcionario público en la Secretaría de Hacienda. Su primera publicación fue el poema Ela, 1855. Su carrera literaria se inició como colaborador en los periódicos Diario de Río de Janeiro y Semana Ilustrada. Como narrador de ficción pasó por dos fases, romántica hasta 1881 y realista a partir de ese año. Su obra se caracteriza por la maestría en la observación psicológica, la agudeza, la ironía y el humor, la visión pesimista del mundo y la indagación y retrato de la naturaleza humana. Es autor de poesías de tendencia parnasiana, americanas 1875, occidentales 1901, y de una cuantiosa obra narrativa que transitó desde el romanticismo hasta el relato de corte realista. Yaya García, Memorias póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Historia sin fecha, Don Casmurro y Memorial de Aires 1908. En su fase de inspiración romántica presentó ya rasgos propios, análisis psicológico de los personajes, humor malicioso y cuidado de la forma. Entre las obras de la etapa romántica se encuentran obras de teatro y su primera novela Resurrección 1872. El libro Memorias póstumas de Brás Cubas 1881 marcó su ascensión literaria y abrió el ciclo de las novelas realistas. En esta segunda etapa destaca Don Casmurro 1899, considerada un clásico de la literatura de su país. Joaquín María Machado de Assis fundó la Academia Brasileña de las Letras 1897, que presidió hasta su fallecimiento. Joaquín María Machado de Assis murió en Brasil en 1908. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.